Muy bien, en este vídeo vamos a desarrollar la infección por coronavirus. Bueno, el coronavirus es un virus RNA que tiene una forma de corona por una proteína que se llama proteína Spike que sobresale. Los coronavirus son unos virus que normalmente llevan con el hombre muchísimo tiempo y que son los responsables de muchos de los catarros que tenemos. Hay 4 que se llaman coronavirus endémicos o estacionales. Y aparecieron 2 hace unos años, hace recientemente, los últimos 10 años, que tuvieron mucha mayor importancia porque producían enfermedad grave. Uno de ellos se llamó SARS-CoV-1 y por esto a este virus se le llama SARS-CoV-2. La proteína Spike es una proteína que tiene 2 dominios, un dominio que se denomina S1 y un dominio que se denomina S2. El S2 es el que permite la fusión de membranas y el S1 es el que interacciona con el receptor, que es AC2. Y dentro de esa zona de contacto con el receptor hay un dominio que se llama dominio RBD, dominio que une al receptor, y dentro de ello tiene un motivo que une al receptor, que es con el que se establecen enlaces no covalentes. Entonces, cuando interacciona con el receptor, pues el virus consigue inyectar el RNA mensajero y, bueno, no solamente se replica el RNA para poder seguir proliferando, sino para que produce las proteínas virales, que como veremos son tanto estructurales como no estructurales, y al final pues se produce o una infección productiva con salida de muchos virus, o en ocasiones se especula que puede haber lo que se llama infección abortiva, y es que no prolifera todo, pero hay RNA que puede ser reconocido y puede ser reconocido por PRRs y puede en ocasiones quizá llevar a la muerte de las células, que puede ser una de las consecuencias uno de los problemas que puede ocurrir en este virus. Bueno, el virus tiene una serie de proteínas estructurales que son una minoría, solamente tiene 4. La proteína Spike, la más importante. Una proteína se denomina E, que tiene muchas menos copias que la proteína Spike. Una proteína que se llama proteína M, que los anticuerpos no tienen capacidad neutralizante, y luego una proteína que se llama la proteína N, que es una proteína de la nucleocápside y no tiene tampoco importancia en la generación de anticuerpos con capacidad neutralizante porque está en el interior, pero es muy importante para el diagnóstico. La mayoría de los ELISAs, que lo veremos después de la vuelta de vacaciones, reconocen la proteína N, además de reconocer la proteína S. Pero cuando decimos de las pruebas de antígeno, pues reconocen o bien la proteína N viral o la proteína S porque son las más abundantes. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre con este virus? Bueno, pues con este virus resulta que tiene un curso clínico completamente variado y ese es una de las principales incógnitas. Tiene un curso desde completamente asintomático a un curso que puede llevarte a la UCI, que es lo que se denomina curso de grave o crítico. Entonces, tiene una diferencia muy grande con SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 se consiguió erradicar, a pesar de que hubo una pandemia. Y lo que ha hecho que no se erradique este virus, además de muchas cosas, es que es capaz de transmitirse antes de que haya sintomatología. Es decir, hay un periodo de incubación, por decirlo de alguna manera, en donde dura entre 5 y 14 días, en donde no hay síntomas, pero a partir del día 3, cuando todavía eres asintomático, es capaz de transmitir la enfermedad. ¿Cuánto dura la enfermedad? Pues aproximadamente 10 días a partir del inicio de síntomas. O sea que tiene una evolución de 15, 16, 17 días, que es por lo que en principio debería generar células plasmáticas de vida media larga a partir de linfocitos de memoria y debería producir protección. Ya veremos cómo eso no es exactamente así, pero la duración de la enfermedad tiene importancia. Y entonces el curso pues significa que algunos siempre son asintomáticos, aunque pueden transmitir la enfermedad. Otros tienen un curso clínico leve, pues simplemente pueden tener fiebre, pueden tener anosmia, pueden tener diferentes cuadros clínicos que no vamos a entrar a ella. Pero hay algunos que al final hacen una neumonía grave que requieren hospitalización y algunas entran en UCI. Entonces un tema clave es saber esta variabilidad de clínica que se debe. En el diagnóstico se hace por PCR, que lo que detecta es RNA viral, o bien por pruebas de antígeno, que detecta proteínas virales, tanto formando parte del virus como sueltas,
como la proteína S o la proteína N. Y entonces, mientras que la PCR es capaz de poder detectar el periodo presintomático, las pruebas de antígeno necesitan más cantidad de proteína viral que la cantidad de RNA que puede detectar la PCR. Y por eso los antígenos, en general, la prueba de antígeno determina un periodo de tiempo más corto coincidente con la sintomatología. Aunque también puede dar positivo en asintomáticos, porque hay asintomáticos que tienen bastante virus. Y en cambio la PCR es capaz de detectar la fase sintomática, pero también la presintomática, y de vez en cuando, después de que se ha eliminado el virus, la PCR sigue siendo positiva y hay diferentes teorías de por qué eso puede ser así. Es por eso por lo que antes se empezó a hacer 2 PCRs y ahora no se hacen 2 PCRs. Bueno, afecta a una enorme cantidad de órganos. Se ha aislado el virus porque AC2 es un receptor que está en muchas células. Y luego además puede haber incluso receptores alternativos, por eso da una clínica tan variada. Y entonces, bueno, aquí simplemente, ahora como en los primeros 5 días es muy difícil determinar qué es lo que está pasando porque los síntomas son muy parecidos. Aquí tenéis los síntomas: fatiga, cefalea, vómitos, diarrea, pérdida de olfato. Y luego unos pacientes curan y en cambio otros pues hacen una neumonía y unos pacientes después de la neumonía curan y otros en cambio pues mueren. Muy bien, ¿a qué se achaca esta diferencia del curso clínico? Pues realmente no se conoce con detalle, pero hay diferentes elementos que sí que parece que juegan un papel muy importante. Los pacientes que van bien eliminan rápidamente el virus y entonces lo que se considera es que en esa eliminación del virus, dado que ninguno de nosotros hemos tenido contacto previo y los anticuerpos frente a los coronavirus estacionales no son capaces de neutralizar este coronavirus SARS-CoV-2, pues entonces considera que es un papel fundamental la producción de interferón 1 rápida. Entonces, si la producción de interferón 1 es rápida, todo va bien, el virus más o menos es controlado por el sistema inmune innato y se hace una respuesta del sistema inmune adaptativo idónea. En cambio, se considera que los pacientes que van mal, una de las teorías que se esgrimen es que no hace una buena respuesta de interferón tipo 1. Hay diferentes teorías de por qué. Una puede ser la edad, otra puede ser alteraciones genéticas, incluso se han descrito autoanticuerpos contra interferón, que son más frecuentes en varones. Por una razón o por otra, se considera que la producción de interferón no es adecuada al principio y eso lleva a una no eliminación del virus. El sistema inmune, aunque en principio podría eliminarlo, y en algunos pacientes lo hacen, en otros pacientes no es capaz de hacerlo, y entonces se mantiene una elevada viremia, con una respuesta inmune intensa que lleva a lo que se llama tormenta de citoquinas, a una reacción hiperinflamatoria, en donde se producen muchas interleucinas proinflamatorias. De hecho, a lo mejor habéis oído cómo se destaca interleucina 6, interleucina 1, que incluso anticuerpos contra estas interleucinas se han probado en tratamiento. Entonces, esta fase se llama fase viral, como veremos, en donde digamos que en la patología pues la puede producir el virus por el daño, la destrucción celular que puede hacer, pero realmente los pacientes que mueren es la propia respuesta inmune la que aparentemente destruye microorganismos, que el microorganismo realmente mate todos los alveolos y nos mate todas las células, todos los neumocitos alveolares y nos quedamos en neumocitos alveolares. No, es la respuesta inmune que produce un aumento de permeabilidad vascular, en donde se producen citoquinas y eso altera los vasos sanguíneos, produce coagulación, como veremos muy rápidamente, aunque es un tema que está debatido, y entonces pues al final es la propia respuesta inmune la que lleva a la muerte del individuo. ¿Cómo es la respuesta de anticuerpos? Pues bueno, la respuesta de anticuerpos es una respuesta normal con peculiaridades. Como entra por vía mucosa, se produce IgM, IgG, IgA. Curiosamente, la producción de IgM, IgG e incluso IgA de vez en cuando aparece al mismo tiempo. Esto ha hecho a pensar por qué es. Claro, aquí normalmente las pruebas que se hacen no son específicamente que cojan la proteína, los anticuerpos que tengan capacidad neutralizante. Entonces se considera que quizá estos anticuerpos que aparecen al principio de isotipo IgG dan reacción cruzada con proteínas de los coronavirus estacionales que tenemos, pero no sirven para nada.
realmente no tienen capacidad neutralizante y no es capaz de eliminar el virus rápidamente, pero sí que puede explicar esta peculiaridad de que la producción de IgM e IgG es muy pareja. Y luego, ¿cuánto dura la IgG? Pues también ese es otro tema debatido. Debería, en principio, como hemos dicho, que se mantiene 15 días, se forman células plasmáticas de vida media larga, debería haber una producción de anticuerpos muy alta. Pero está demostrado que la concentración de anticuerpos cae. Y cae en unos individuos antes y otros individuos después. Y entonces, pues es variable. Por eso aquí lo intento reflejar, que es variable. Los anticuerpos, pues son anticuerpos contra qué proteínas lo produce. Bueno, este es un resumen de la respuesta del sistema inmune frente a infecciones virales. Por una parte, bueno, pues cuando se infecta una célula, pues tenemos en el citoplasma tanto proteínas estructurales como no estructurales. Hemos visto que las estructurales, la más importante es la S y la N. Las no estructurales hay un montón, se llama NORF, es un lío. Pero bueno, todas estas pues inducen, hay un ciclo lítico en donde la célula puede morir, se pueden formar poros y salen virus. Entonces, por tanto, a la zona B de ganglio llegan tanto virus como proteínas virales, sobre todo la proteína N. Por eso hacemos tanto anticuerpos contra la proteína N, que aquí no se refleja, que no tiene ningún efecto, contra proteínas contra la proteína S y algunas de ellas con capacidad neutralizante, sobre todo las que reconozcan el dominio RBD, que es el de la zona que contacta con el receptor. Las proteínas anti-spike, aunque no tengan capacidad neutralizante, pues contra otras partes de la proteína spike, aunque está muy glicosilada y realmente la mayor parte de la respuesta inmune contra la proteína S está contra la zona RBD y tiene capacidad neutralizante. Eso de hecho es algo que es bueno en el sentido de que hace que la mayoría de los pacientes haga una enfermedad leve, solamente cuando hay algunas otras comorbilidades, como veremos, hace una enfermedad más grave. Y las otras proteínas, pues otros anticuerpos anti-spike, pues sirven para citotoxicidad mediada por anticuerpos. Aquí tenemos en donde la proteína spike que está en la membrana de la célula infectada, pues es reconocida por IgG anti-spike y puede activar complemento, citotoxicidad mediada por receptores Fc gamma y puede colaborar. Además, evidentemente, podrá, como hemos visto, neutralizar el virus. Por otra parte, para la cooperación T que se necesita, pues se forman cuerpos apoptóticos que son cogidas por las células dendríticas y con los cuerpos apoptóticos tiene tanto proteínas estructurales como no estructurales, pues entonces activa linfocitos TCD4 y CD8. Los linfocitos TCD4 pueden hacer una sinapsis inductora con macrófagos que han fagocitado el virus, hace una respuesta fundamentalmente TH1 que es beneficiosa, aunque tenemos el tema de la tormenta de citoquinas que no se sabe hasta qué punto los linfocitos TH1 colaboran, aunque parece que la idea es que la mayor parte de estas citoquinas proviene de células del sistema inmune innato, y los linfocitos TCD8 que se forman, pues entonces son linfocitos T citotóxicos que reconozcan pues, péptidos de tanto proteínas estructurales como no estructurales, que están todas en citoplasma. La proteína Spike, como es una proteína de membrana, está en la vía exocítica y se puede presentar tanto en clase 2 como en clase 1. Es una respuesta normal, porque se considera que la respuesta de anticuerpos y de linfocitos T no es tan buena como debería ser, como ocurre en otras infecciones. Entonces aquí está la situación de los mecanismos que utiliza el virus para lograr que la respuesta del sistema inmune no sea óptima. Tiene mecanismos que hacen que la producción de interferón 1 no sea óptima y también parece que ha desarrollado mecanismos que dificultan la formación de centros germinales. En esto se considera que quizá una excesiva respuesta de TNF por la falta de interferón y el aumento de la carga viral hace que haya muchos PAMPs y que entonces haya mucha producción de TNF por parte de macrófagos del sistema inmune innato y se piensa que quizá esto pueda dificultar la formación de centros germinales. Y bueno, y además los linfocitos T que se forman que hay en pacientes que hacen un curso leve y un curso grave, parece que no son exactamente iguales. Los de curso grave parece que los linfocitos T producen mucha GM-CSF que actúa sobre macrófagos y que los linfocitos TCD8 no son tan eficaces como deberían serlo.
todo esto está evidentemente en investigación. Es decir, investigación es por qué la respuesta inmune es tan diferente en pacientes que hacen un curso leve que en pacientes que hacen un curso grave. Muy bien, ¿cuánto dura la enfermedad? ¿Cuánto podemos estar protegida por esta respuesta? Pues hay varios artículos que os he puesto en el PDF y en el formato HTML que lo que analizan no son trabajadores sanitarios a los que se puede sacar sangre porque son voluntarios y se les ha seguido la reinfección, como ha habido varias olas, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, puedes seguir a trabajadores sanitarios que han tenido contacto con el virus y que lo saben porque han sido PCR positivo porque tienen anticuerpos, y en las progresivas olas de infecciones pues se ha visto si protege o no protege. Entonces se considera que protege y protege como un 80%, que es más o menos lo mismo que protege o un poquito menos que protege la vacuna, por lo menos durante 8 meses. También se han hecho estudios poblacionales y la idea es que realmente por lo menos durante 8 meses aparentemente un 80% de las personas que han enfermado no van a enfermar. Hay un 20% que sí, que se han enfermado, habitualmente hacen un curso parecido o más leve, afortunadamente no hacen un curso más grave, no ocurre, y bueno, esta protección es igual en los que hacen una enfermedad leve que una enfermedad más grave, pues tampoco se conoce con seguridad. Curiosamente, los pacientes que tienen enfermedad más grave son los que tienen mayor concentración de anticuerpos y más anticuerpos neutralizantes. Porque hay más virus y tienen una respuesta, incluso pueden tener viremia, puede haber reconocimiento del virus en bazo, es un virus que no produce viremia. Los de enfermedad leve tienen menos anticuerpos, pero aparentemente también están igualmente protegidos, aunque esto hay que analizarlo. Y una de las cosas que supone que también intervienen en donde que se haga una enfermedad leve o grave, pues tiene que ver con la edad. Es un factor que todos sabéis, un factor pronóstico enorme. La gente de vuestra edad, si se infecta, habitualmente hace un curso leve, aunque en ocasiones puede hacer un curso grave, porque hace esta tormenta de citoquinas, pero las personas de mayor de 65 años, de hecho mayor de 60, que es un poco el límite, aunque conforme la edad, cuanto más edad se tiene, hay más posibilidades de hacer una enfermedad grave, pues tienen esta situación en donde hay una menor producción de interferón 1, mayor producción de citoquinas, una tormenta de citoquinas y una mala eliminación del virus y un permanente estado inflamatorio, que es el que daña los vasos sanguíneos y bueno, pues tiene una serie de problemas. Por eso se considera que el curso clínico en la fase grave tiene una fase viral, tratado en principio, pues, por ejemplo, con anticuerpos neutralizantes, como ocurrió con Trump, y en la fase ya en que es inflamatoria, pues esos fármacos no tienen ningún papel, porque realmente lo importante es intentar controlar la infección, aunque también hay que eliminar el virus, pero controlar la infección, y entonces se usan esteroides, fármacos inmunosupresores. Curiosamente, además de como proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda, que hace que simplemente que haya inflamación, pues una situación muy común es una linfopenia, una disminución del número de linfocitos y un aumento del número de neutrófilos, que también ocurre en otras infecciones por bacterias, en sepsis por bacterias, ocurre en enfermedades graves, pero es muy llamativo que ocurre. Y luego hay un elemento bioquímico que se llama dímeros D, que plantea la existencia de problemas de coagulación, que bueno, habéis seguro que oído. Y simplemente decir que este problema de tormenta de citoquinas no es exclusivo de COVID. En las infecciones por bacterias, sobre todo gram negativas, existe un cuadro que se llama shock séptico, que cursa también con hipotensión, a veces también con linfopenia, y se sabe que está fundamentalmente producido por la producción de TNF y otras interleucinas por macrófagos que están expuestos, que se activan con lipopolisacáridos presentes en bacterias. El shock tóxico está producido por la tormenta de citoquina, la hacen linfocitos T, no son macrófagos, y es por el reconocimiento de superantígenos, como vamos a ver ahora mismo. Aquí lo que se ve es cómo la presencia de bacterias induce una respuesta hiperinflamatoria que conduce a un daño de los vasos sanguíneos, formación de trombos, muy parecido a lo que ocurre en COVID. En el
cuadro del reconocimiento de superantígenos son toxinas bacterianas que curiosamente no se reconocen como complejos PMHC, sino que la proteína íntegra se une a clase 2 y a la cadena y a aminoácidos de la cadena de la región variable de la cadena beta del receptor de linfocito B, y el linfocito T, normalmente linfocitos T memoria que se han generado con otros microorganismos, pues son capaces de producir citoquinas porque existe una enorme probabilidad de que los linfocitos T puedan reaccionar con estas toxinas. De alguna de las que producen estos cuadros clínicos, hay veces que el 5 y el 10% de los linfocitos T son capaces de activarse. Y por último, decir que se está trabajando mucho sobre que está déficit de interferón 1, este aumento, no eliminación del virus, lo que produce es muchísima liberación de DAMPs, y que la liberación de DAMPs sea diferente, sentida por el sistema inmune joven que por un sistema inmune ya senescente. Muy bien, vamos a dejar aquí este vídeo y voy a hacer el siguiente.